Detrás de cada apellido poderoso en el mundo del espectáculo se esconde una historia de peso, presión y a veces de caída. Brandon Peniche, hijo del legendario Arturo Peniche, nació con todo para triunfar: fama, belleza, conexiones. Pero lo que parecía una carrera imparable terminó siendo un camino lleno de tropiezos, decisiones extrañas y relaciones rotas. Hoy te revelamos el otro lado del heredero Peniche, ese que no ves en las revistas, el que incomoda a las televisoras y pone a temblar a su propia familia. Pero antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita, porque aquí te contamos lo que otros no se atreven, lo que hay detrás del brillo. Desde que nació, Brandon Peniche fue visto como una especie de príncipe dentro del universo de las telenovelas. Hijo del carismático y respetado Arturo Peniche, uno de los galanes más queridos de los 90, Brandon creció entre foros de grabación, maquillistas, luminarias y cámaras que parecían esperarlo con los brazos abiertos. Su padre lo presentó en sociedad con orgullo. No era raro verlo acompañando a Arturo en entrevistas o eventos. Muchos decían, este niño va a brillar igual o más que su papá. Y sí, Brandon lo intentó. Empezó con pequeños papeles y pronto fue escalando. Lo curioso es que, a pesar de sus primeras apariciones en pantalla, la crítica nunca fue del todo amable con él. Lo acusaban de ser solo una cara bonita, el típico niño bien que tenía la carrera comprada. Las comparaciones con su padre eran constantes y muchas veces crueles. Aún así, Brandon no se rindió. Se formó como actor, trabajó en varias producciones juveniles y poco a poco fue ganando su lugar. Pero la sombra del apellido Peniche siempre lo seguía. Ser el hijo de pesaba más que cualquier talento que intentara demostrar. Y eso, sin que nadie lo dijera directamente, se convirtió en su primer gran obstáculo: vivir a la altura de un legado que no pidió, pero que lo marcó para siempre. La carrera de Brandon Peniche parecía estar encaminada, pero algo empezó a fallar. Su paso por Televisa fue discreto, con papeles en telenovelas que no lograban despegar su imagen más allá de ser el galancito del momento. Y cuando muchos pensaban que seguiría creciendo ahí, sorprendió a todos al irse a TV Azteca, una jugada que pocos entendieron. En TV Azteca encontró un segundo aire. Fue conductor, actor e incluso llegó a formar parte del equipo estelar de Venga la Alegría, uno de los programas más vistos de la televisión mexicana. Pero algo oscuro se cocinaba detrás de cámaras. En 2022, de manera sorpresiva y sin muchas explicaciones, Brandon dejó el programa justo cuando parecía más consolidado. Se habló de todo, desde diferencias con la producción hasta problemas de actitud, falta de compromiso e incluso una supuesta traición a TV Azteca al negociar a espaldas con Televisa para regresar. Los rumores estallaron. Lo vetaron, lo corrieron, se fue por orgullo. Ninguna versión fue confirmada, pero una cosa quedó clara: Brandon no tenía un lugar seguro en ninguna televisora, y eso lo dejó vulnerable y bastante expuesto. Mientras otros galanes de su generación crecían y se posicionaban, él parecía quedar atrapado entre decisiones dudosas y conflictos fuera del aire. Su carrera ya no era un ascenso, era un limbo. Durante años, el apellido Peniche fue sinónimo de unión familiar. Padre e hijo compartían alfombras rojas, entrevistas, fotos, y hasta parecía que Brandon era el orgullo de Arturo. Pero en 2020 algo se rompió. En una entrevista que sacudió al medio del espectáculo, Arturo Peniche confesó que se había distanciado de su hijo, incluso emocionalmente. Dijo sentirse herido, decepcionado, e insinuó que Brandon y su esposa le habían dado la espalda. Nadie lo esperaba. Las declaraciones fueron directas y dolorosas. Arturo dijo frases como: yo ya no me meto en la vida de Brandon, él decidió tomar otro camino. Y lo más impactante: a veces el silencio es la mejor respuesta cuando la familia ya no te respeta. Brandon, por su parte, se mantuvo en silencio. No dio entrevistas, no respondió públicamente, pero el mensaje era claro: algo muy serio había ocurrido entre padre e hijo. Algunos especularon sobre conflictos por dinero, celos profesionales o hasta tensiones con la nuera. Lo cierto es que la imagen del hijo perfecto se vino abajo, y muchos comenzaron a preguntarse si Brandon no era tan noble como se mostraba frente a cámaras. El escándalo familiar no solo afectó su imagen, también lo dejó más solo que nunca dentro del medio artístico. Después de su abrupta salida de Venga la Alegría, Brandon Peniche desapareció del ojo público casi por completo. No hubo nuevos proyectos, no volvió a actuar, ni a conducir, ni siquiera en plataformas digitales. Para alguien que durante años fue figura constante en la televisión mexicana,
Este silencio fue ¿qué pasó? ¿Se alejó voluntariamente o lo alejaron? Fuentes anónimas dentro de TV Azteca y Televisa han dejado entrever que el nombre de Brandon Peniche ya no es bienvenido en las oficinas. Se habla de una reputación difícil, de conflictos con producción, de exigencias fuera de lugar y de actitudes que no cayeron bien entre los altos mandos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, nada se dice oficialmente. No hay veto firmado ni comunicado público. Pero los hechos hablan por sí solos. Brandon dejó de estar en pantalla y nadie pareció notarlo ni reclamarlo. Y cuando un actor deja de sonar en un medio donde la exposición lo es todo, las oportunidades simplemente desaparecen. Algunos fans aún esperan su regreso. Otros creen que fue víctima de su apellido, de su familia o de su propia soberbia. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Fue Brandon Peniche vetado sin que nadie lo dijera en voz alta? Brandon Peniche lo tuvo todo para convertirse en uno de los rostros más sólidos de la televisión mexicana, un apellido de peso, presencia en pantalla y oportunidades que a muchos les toman décadas conseguir. Pero hoy, su nombre ya no figura en los créditos de ninguna novela, ni en las mañanas, ni en los realities, ni en ningún proyecto nuevo. Es como si el brillo se hubiera apagado sin que nadie lo notara. Su historia nos recuerda que en el mundo del espectáculo, el apellido ayuda, pero no garantiza nada. Puedes tener todas las puertas abiertas, pero si no sabes mantenerlas, se te cierran, y a veces para siempre. Fue el ego, malas decisiones, problemas personales, o simplemente el destino de muchos herederos del medio artístico que nunca logran salir de la sombra de sus padres. Hoy, Brandon vive una vida más privada, alejado de los reflectores, pero su historia quedó grabada como una advertencia. La fama prestada se acaba, y el talento real tiene que hablar por sí solo. Brandon Peniche fue el heredero de una dinastía dorada, pero su historia terminó siendo muy distinta a la de su padre. Hoy es un nombre que flota entre el olvido y el misterio, sin certezas, sin proyectos y con más preguntas que respuestas. ¿Fue víctima de un medio cruel o simplemente alguien que no supo aprovechar el privilegio con el que nació? En este mundo, las segundas oportunidades son raras, pero no imposibles. ¿Volverá Brandon a brillar? ¿O su historia quedará como la de tantos otros que rozaron la cima pero no supieron quedarse ahí? ¿Tú qué crees? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para no perderte más secretos del mundo de las telenovelas y los famosos, porque aquí siempre te mostramos lo que hay detrás del brillo. Nos vemos en el próximo video.